A menudo caminamos por nuestras ciudades sin detenernos a mirar lo que nos rodea. Sin embargo, las casas, los barrios y las calles que transitamos en Punta Arenas, Porvenir o Puerto Natales son mucho más que concreto y madera. Para entender este paisaje urbano, primero debemos mirar hacia el siglo XIX. En aquel entonces, la vivienda no era una preocupación del Estado, sino de las empresas. Eran los tiempos de las prácticas paternalistas. En el norte, las salitreras creaban campamentos para sus obreros. En nuestra región de Magallanes, las viviendas nacieron al alero de la actividad ganadera, los frigoríficos y la industria naviera, todo en el contexto de la denominada cuestión social y la creciente migración del campo a las grandes ciudades. Había habido un proceso en algunas ciudades como Concepción, por ejemplo, de migración desde el campo a la ciudad, que las personas venían a trabajar a las grandes industrias. Y se va produciendo entonces unos procesos de desarrollo urbano donde muchas personas quedaban sin vivienda y habían sectores importantes de la población que teniendo vivienda eran de muy mala calidad. El caso de Punta Arenas no fue la excepción. En un proceso que fue más tardío, a partir de la década de 1940, la población urbana de Magallanes comenzó a crecer de forma sostenida, impulsada por un contexto económico dinámico y por procesos de transformación productiva en la región. Este aumento de habitantes trajo consigo un desafío urgente, la necesidad de construir viviendas y al mismo tiempo organizar el crecimiento de la ciudad. La Caja de la Habitación Popular comenzó a dibujar el mapa moderno de Punta Arenas. Gracias a su financiamiento, en 1940 se levantó la población obrera Arturo Prat. En los estudios ha sido posible diferenciar de cierta manera 3 etapas que existieron dentro de sus 17 años de trayectoria. Una primera etapa que tiene que ver con la instauración de la Caja de la Habitación en la ciudad fue de cierta manera un símbolo de lo que pensaban proyectar a futuro respecto a un modelo de ciudad y de vivienda. Una segunda etapa tiene que ver con la diversificación que tuvo los alcances de la Caja de la Habitación con al menos 4 modalidades. Una con regularización de viviendas que se habían hecho en los años 20, casi 30. Una modalidad también respecto a la incorporación de capital privado a la acción de la Caja, o bien la consideración de préstamos al municipio a partir de la Caja y la acción directa, por ejemplo, expresada en la población Punta Arenas, que existe hasta el día de hoy. Una tercera etapa que fue posible identificar fue la de transición, de cierta manera del cierre de la gestión de la Caja de la Habitación, y que parte en 1950, cuando inició la construcción del sector 1 de la población Mauricio Brown, que debido a que se estaba haciendo al mismo tiempo el plan regulador de la ciudad, tuvo que detener la otra mitad que estaba proyectada porque iba a pasar por allí la Avenida España. Pero en 1953, Chile vive una transformación institucional profunda, con la creación de la Corporación de la Vivienda, conocida por todos como Corvi. La expansión urbana se orientó principalmente hacia el sector norte, donde existía mayor disponibilidad de suelo y mejores condiciones para urbanizar. Nuevas calles y poblaciones comenzaron a estructurarse en torno a ejes como Bulnes, España y Centeno, configurando un crecimiento progresivo y planificado. Van a comenzar a aparecer en Punta Arenas, en Porvenir y Puerto Natales grandes conjuntos residenciales. En el caso de Punta Arenas van a comenzar a aparecer esos conjuntos residenciales principalmente en las áreas periféricas. Hacia el sur se construye la población Fitzroy y hacia el norte se construyen la población Mauricio Brown o un sector, la tercera etapa de la población Mauricio Brown, la población Williams, la población Gobernador Biel y más hacia el área del Estrecho la población Las Naciones, la población Manantiales, la población Javier Palacios principalmente.
Todo esto implicó integrar infraestructura, conectividad y equipamientos en cada conjunto habitacional, dando forma a barrios completos y funcionales. La provisión de la vivienda formaba parte de una idea de ir desarrollando la misma ciudad, no solo de vivienda, infraestructura, principalmente vial, evidentemente, pero también del punto de vista de la provisión de equipamientos relacionados con esos grupos habitacionales. Se dan principalmente hacia el sector norte de la ciudad por la disponibilidad de terrenos planos o de fácil articulación con la trasurbana. Existían terrenos hacia el sur, pero por un lado el Parque María Betty marcaba un corte en términos de esa infraestructura, y las subdivisiones prediales que se habían originado hacia el sector sur eran de menores tamaños y más irregulares. Uno de los aspectos más innovadores de la Corvi fue su capacidad de adaptarse a la diversidad social. A diferencia de modelos anteriores que tendían a la repetición de un mismo tipo de vivienda, las nuevas propuestas incorporaron distintas tipologías, tamaños y configuraciones. La Corvi, una de las cosas que busca de manera explícita es la diversidad desde el punto de vista del uso del espacio público. Incorpora distintas soluciones de vivienda, distintos distanciamientos, distintas densidades en términos de los predios, un predio más grande, unos predios más chicos, unas viviendas más grandes, sectores de viviendas de un piso, otros de dos. Lo asocia a conjuntos de los colectivos, digamos, que son edificios de media altura. Esa búsqueda de diversidad, tanto formal como desde el punto de vista de los grupos socioeconómicos, le entregó mucha riqueza a las soluciones, y es parte de lo que ha hecho que esos conjuntos mantengan su calidad desde el punto de vista del espacio público, desde el punto de vista de las soluciones arquitectónicas, pero también hayan sumado espacios de gran calidad en términos de la situación urbana en general. Con el paso del tiempo, la necesidad de optimizar el uso del suelo llevó a incorporar nuevas formas de habitar. Aparecieron así los bloques de departamentos y posteriormente la edificación en altura, marcando un cambio significativo en la forma de vivir en la ciudad. Lo más conocido es el plan del gobierno de la Unidad Popular, con la expresión "vamos para arriba", digamos, desde el punto de vista de que parte de la modernización y de la posibilidad de mejorar los estándares desde el punto de vista de la provisión de servicios urbanos, tenía que ver con esa densificación, y que obligaba a vivir de otra manera. También es interesante desde el punto de vista de esa tendencia regional, el que había en ese momento, digamos, a las viviendas con patios, con quintas, con huertos o con grandes terrenos, que era propia de los primeros procesos de parcelación asociados a la colonización. Por una parte está la Corvi que diseña, y por otra parte está el financiamiento para la construcción de la vivienda. En Punta Arenas hay por lo menos dos grandes ejemplos de esa combinación de esfuerzos. Por una parte, la población Capremer, que la Corvi diseña para la caja de previsión de la Marina Mercante, y por otra parte, viviendas que construye para la caja de empleados particulares, en PART. Ahora, en Punta Arenas hay distintas poblaciones en PART. Hay una que hace la EMPART por cuenta de ella, con arquitectos de ella, pero por otra parte hay poblaciones a las cuales les encarga a la Corvi el diseño. En estas dos últimas ciudades, Porvenir y Puerto Natales, solo van a ser viviendas, no van a ser ni torres ni bloques de residencia. Desde las viviendas individuales hasta los edificios colectivos, la Corvi desarrolló distintos modelos residenciales que respondían tanto a condiciones territoriales como a nuevas demandas urbanas. Corvi en una de sus etapas tuvo una aproximación muy interesante respecto de las diferencias, digamos, geográficas, ¿ya? Clasificó en el fondo las geografías del país para abordar y dar esas respuestas materiales, qué tipo de arquitectura, qué tipología se requería de norte a sur a nivel nacional. También Corvi tuvo un foco en ciertos tipos de tipología. Hoy día hablábamos de distintos conjuntos de norte a sur y, por ejemplo, las remodelaciones o las poblaciones o los tipos de conjuntos tenían un lenguaje común. Entonces, por una parte hay un abordaje común, porque es una política de Estado, sistemática, etcétera,
pero por otro también hay una cierta sensibilidad respecto a las necesidades en cada uno de los contextos. Desde las modestas casas de los años 40 hasta los conjuntos habitacionales más complejos de las décadas siguientes, la intervención del Estado transformó profundamente el paisaje urbano de Magallanes. Reconocer sus barrios es también recorrer la historia de una política pública que no solo buscó dar techo, sino construir comunidad. Un proceso en el que la vivienda dejó de ser un elemento aislado para convertirse en la base de una ciudad moderna que habitamos hoy.